Si miras las carreteras en Estados Unidos, lo más probable es que encuentres bastantes autos europeos, sobre todo de marcas alemanas de lujo. Pero si miras las carreteras europeas, es difícil encontrar un auto americano moderno. Curioso, considerando que no siempre fue así. ¿Cómo pasó esto? Bienvenidos al episodio 65 de la serie Automotive History. Hoy voy a llevarte de tour por décadas pasadas, veremos el papel del auto americano en la Europa continental y por qué ya casi no se ven por aquí. Como soy de los Países Bajos, lo contaré desde un ángulo neerlandés, chiste de cámara. Pero la historia es muy parecida en muchos otros países europeos. Bienvenidos a Cómo fracasó el auto americano en Europa. Después de hacer varios episodios sobre la historia de la industria automotriz de distintos países, empecé a notar un patrón. Las empresas automotrices estadounidenses se expandieron agresivamente y, para los años 20 y 30, compañías como Ford y General Motors ya estaban activas en casi todos los rincones del mundo, incluyendo Europa. En países como los Países Bajos, que no tenían una industria automotriz nacional y siempre estuvieron orientados a lo internacional, se le dio la bienvenida a fabricantes extranjeros. Ford ya estaba presente en los años 30 y era popular con modelos como el Model A. Aunque hay que decirlo. En ese momento la propiedad de autos era baja, para muchos europeos, tener auto era un lujo. Pero si tenías uno, había buenas probabilidades de que fuera americano, valorado por su construcción sólida, motor potente y gran nivel de confort. Y ojo, autos como el Ford Model A ni siquiera eran tan grandes ni tan dragones como hoy se asocia con los autos americanos. La imagen de los autos americanos en Europa mejoró aún más después de la Segunda Guerra Mundial. No solo se veía a los estadounidenses como liberadores, también se implementó el Plan Marshall, con el que Estados Unidos envió bienes y servicios a Europa para ayudar a reconstruir países devastados. Digamos que no era el mejor momento para hablar mal de ellos. Con esa ayuda también llegó a Europa la cultura americana y su estilo de vida. En los años 50, mucha gente admiraba a Estados Unidos y su boom económico de posguerra. Todo era grande e impresionante, desde casas y ciudades hasta refrigeradores repletos y autos que se veían espectaculares. La gente veía películas americanas en el cine, seguía modas de Estados Unidos y escuchaba rock and roll en la radio. ¿Y los autos? Decir que invadían Europa sería exagerado, pero en fotos de los 50 y 60 sí aparecen bastantes autos de Detroit circulando. Aún así, tener auto en Europa era caro. Por eso, manejar un auto americano, que en esos años creció muchísimo en tamaño, cilindrada y consumo, era el siguiente escalón. Quienes los manejaban solían ser médicos, abogados o gerentes, aunque también se usaban por razones prácticas como ambulancias y taxis. Y en folletos de la época, Chevrolet y Ford bien equipados muchas veces costaban parecido a BMW más caros, Jaguars y Mercedes. Eso no detuvo a los fabricantes estadounidenses, porque Ford y GM tenían más cartas. Ford tenía modelos europeos, sobre todo de Alemania y Reino Unido, y GM era dueña de Opel. En salones del automóvil de los 60, casi todos los modelos de estos gigantes se exhibían. Así que, si tenías algo de dinero, comprabas un Ford europeo, y si tenías mucho, comprabas un Ford importado de Estados Unidos. Para los años 60, muchos países europeos vivieron su propio boom económico. Subieron los salarios y el europeo promedio por fin pudo permitirse lujos que los estadounidenses ya tenían. Se volvió casi una competencia informal, quién era el primero en tener tele, refrigerador o auto. Pero el dinero manda, tener auto seguía siendo caro, así que la mayoría elegía autos del pueblo en lugar de enormes barcos terrestres. Por ejemplo, el primer auto de mi abuelo fue un Fiat 600, no un Chevrolet Impala. Y justo entonces, los fabricantes americanos lanzaron compactos como reacción al auge de ese segmento en Estados Unidos. Autos como el Chevrolet Corvair, el Ford Falcon y el Chrysler Valiant se hicieron populares en el mundo. Aunque en Estados Unidos se vendían como económicos, en otros países se percibían como compactos bien equipados, casi de lujo. El Falcon fue legendario en Australia y Sudamérica, y lo mismo pasó con el Valiant y los Dart.
En España, incluso se adaptaron localmente y se veían como lujo total. Lo interesante es que lo barato en Estados Unidos, para ojos europeos seguía siendo grande. No un Landyard, pero sí con motores de 6 u 8 cilindros y transmisión automática de serie. Y eso, en esa época, se parecía mucho a la idea de lujo europeo tipo Jaguar o Mercedes. Por eso, especialmente los americanos medianos y pequeños fueron relativamente populares en Europa durante los 60. Quienes de verdad la hacían compraban los de tamaño completo, y hasta algunas familias reales manejaban autos americanos, incluida la neerlandesa, que en algún momento tuvo Ford americanos. Pero en los 70, gran parte del mundo, incluida Europa, sufrió la crisis del petróleo de 1973. Para entonces, los autos americanos grandes ya habían crecido a proporciones gigantescas, con motores enormes y un consumo brutal. No era el ajuste ideal para carreteras pequeñas, estacionamientos reducidos, combustible caro e impuestos altos. Un programa británico de los 70 hizo segmentos sobre por qué se compraban autos americanos en Reino Unido. No dieron una sola respuesta, pero sí insistieron en que no encajaban. ¿Cómo vendes algo tan poco adecuado para esas carreteras? Algunos conductores decían que el atractivo estaba en el equipamiento y los lujos de serie, si estabas dispuesto a pagar, ofrecían una gran relación valor-precio. Con la crisis también llegaron modelos medianos, compactos y downsized. En Estados Unidos se vendían como americanos con tamaño y manejo europeo y como alternativa a Mercedes, aunque no lo fueran. En Europa se vendieron con el mismo mensaje, pero al revés, y ahí sí funcionó. Autos como el Chevrolet Malibu y el Ford Granada lograban una mezcla atractiva, tamaño, peso y consumo más europeos, con confort y lujos americanos. Además, el tipo de cambio ayudó, volviéndolos más accesibles. Pero aquí empieza el gran declive. La era del malazo fue un periodo de baja calidad de ingeniería en los autos americanos, y eso dañó su estatus en Europa. También cambiaron los gustos y la brecha entre autos europeos y americanos se amplió. Muchos modelos europeos de los 80 eran futuristas y aerodinámicos, mientras que algunos americanos seguían atrapados en los 70, con techos vinílicos y parrillas enormes, tendencias que muchos europeos no entendían ni querían. No digo que lo siguiente explique todo en Países Bajos, pero en los 80 y 90 los autos americanos empezaron a verse como algo kitsch para gente kitsch. Por ejemplo, había un dúo cómico que hacía sketches en TV, se presentaban como tipos libres, pequeños emprendedores con prácticas, digamos, dudosas. ¿Y qué manejaban siempre? Autos americanos. Luego hubo una serie de ficción donde una familia disfuncional, tipo white trash, caía en un vecindario lujoso y exclusivo. Ya te imaginas el caos. ¿Y qué manejaban? Un Chevrolet Convertible rosa. Con eso se entendía la idea. Muchos empezaron a asociar esos enormes land yachts con figuras como Liberace y Elvis, pero no el Elvis de los 50, sino el de los 70, ruidoso, dramático, exagerado y recargado. Las ventas cayeron en los 80 y 90, y el negocio del auto americano en Europa entró en un círculo vicioso, nunca fue enorme, tuvo altibajos, pero al venderse cada vez menos unidades, decenas o pocos cientos al año, ya no valía la pena sostener concesionarios y refacciones. Resultado, se vendían aún menos. Marcas como Buick y Mercury se volvieron cada vez más invisibles. Para los 2000, los compradores típicos eran personas mayores, muchas veces jubiladas, buscando revivir los viejos tiempos cuando su papá tuvo un auto americano. En otras palabras, un nicho de entusiastas. A eso súmale las diferencias entre regulaciones europeas y estadounidenses que obligaban a adaptar modelos con más esfuerzo y costo para cumplir normas europeas. A mediados de los 2000, Chrysler y GM intentaron volver a meter marcas y modelos en Europa, pero ya era tarde. La mayoría de los europeos los había olvidado y, además, ¿en qué iban a destacar frente a lo que ya podían comprar localmente? Chrysler se retiró tras una alianza desastrosa con Daimler y Mercedes. GM cerró tras la crisis de 2008. Y el único que queda es Ford, aunque Ford lleva décadas vendiendo modelos diseñados específicamente para Europa desde los años 30.
Entonces, ¿qué tan americanos son aquí, en realidad? Respuesta corta, no es solo el tamaño. Es el paquete completo. Hoy casi no puedes comprar un auto americano aquí. Y si lo haces, normalmente es grande, carísimo de comprar, carísimo de mantener, con una red de concesionarios mínima y un valor de reventa bajo por falta de reconocimiento de marca. Pero para que se entienda, hagamos números. Digamos que quiero un auto americano moderno, un Cadillac Escalade, un SUV enorme. No se vende oficialmente en Países Bajos, aunque hay empresas pequeñas que lo importan. Pero supongamos que quiero importarlo yo. En la web de Cadillac, un Escalade de gama media cuesta alrededor de 100.000 pesos, unos 93.000 euros. A partir de aquí hablamos en euros, aunque también mencionaré dólares. Ya lo compré en Estados Unidos. Ahora toca traerlo a Europa, digamos 2.000 euros de envío en barco. Cuando llega al puerto de Rotterdam, pagas aranceles de importación, 10% del precio del auto más el envío. Eso suma unos 9.500 euros extra. Luego llega el IVA, 21% calculado sobre el costo total hasta este punto. Esos son otros 22.000 euros. Una locura. Pero no termina ahí. Bienvenido a Países Bajos, aquí existe el BPM. Nació como impuesto de lujo en los 60, pero hoy funciona como impuesto por emisiones, mientras más contamina, más pagas. Y el Escalade, con su V8 de 6.2 litros, no es precisamente un amante de los árboles. Los cálculos son complejos, pero en resumen, pagaría otros 65.000 euros de BPM. Y por si fuera poco, sumemos 5.000 euros en trámites, placas, permisos y modificaciones para que cumplan normas europeas. ¿Resultado? Un Escalade en Europa te sale en casi 200.000 euros. Los costos extra más que duplican el precio original. Literalmente pagas un Escalade entero, solo en impuestos. ¿Y por 200.000 euros qué más puedes comprar aquí? Un Audi SQ8, un Range Rover P550, un BMW XM o un Porsche Cayenne. Pero aún falta, el costo mensual. Primero, el impuesto del vehículo. Aquí se basa en el peso. Si es pesado, se asume lujo y pagas más. El Escalade pesa alrededor de 2.500 kilogramos, así que pagaría 191 euros al mes de impuesto. Luego, seguro, yo elegiría todo riesgo, que cubre prácticamente todo. Eso serían 277 euros al mes. Combustible, depende del uso, pero con su consumo y un precio cercano a 2 euros por litro, sí, como 8 pesos por galón, pagando un tanque por semana, serían unos 560 euros al mes. Mantenimiento, pongamos 100 euros al mes de media. Es nuevo, pero piezas y mano de obra aquí suelen ser caras. Total. Unos 1.100 euros al mes por tener un Escalade nuevo. Con 4 aclaraciones. Primera, ni siquiera estoy contando depreciación. Si es un auto raro que poca gente quiere aquí, venderlo después puede ser un dolor. Yo diría que la depreciación sería brutal. Segunda, no estoy contando financiamiento. Aquí el sistema de pagos mensuales tipo car payments es mucho menos común, la mayoría compra cuando ya ahorró. Tercera, esto es para un SUV pesado y de lujo. Si compras uno grande pero más barato como una Suburban o Expedition, pagas casi lo mismo, y recibes menos. Cuarta, el salario promedio mensual en Países Bajos ronda los 3.000 euros. O sea, te gastarías un tercio del sueldo en un Escalade o algo similar. Y esto es solo un Escalade. También hice números con el Ford Mustang y es todavía más absurdo. Ford sí vende el Mustang oficialmente aquí. Digamos que quiero el GT con V8 y caja manual de 6 velocidades. En Estados Unidos cuesta 43.000 pesos, unos 40.000 euros. En Países Bajos, cerca de 132.000 euros o 142.000 pesos. Eso triplica el precio. En la práctica, compras 3 Mustangs, uno para ti y 2 para el gobierno. Y aquí se ve el punto, no es que los autos americanos sean malos, es que quedan fuera de mercado por precio, y no hay mucho que hacer, así funcionan los impuestos.
El Mustang, un deportivo para las masas, interior relativamente básico y precio accesible. Aquí termina compitiendo en precio con deportivos de alta gama. Porque con 142,000 pesos también te compras un Audi A8 con potencia similar, un Porsche 718 Cayman o un Lotus Emira. Entonces, ¿quién compra autos americanos modernos aquí? Tres tipos de personas. Primero, los normales. Compran Tesla Model 3 o Ford Mach-E. Y sí, son eléctricos. Aquí hay incentivos y beneficios fiscales para E-Versus. Y, siendo honestos, yo no considero al Mustang Mach-E un americano de verdad, ya me entiendes. Segundo. Pickups Dodge. Sí, pickups full-size también llegaron aquí. Son enormes, pesadas y tragadoras, deberían ser carísimas, excepto si son auto de empresa. Si la compras como vehículo comercial con uso personal limitado, no pagas BPM, pagas la mitad del impuesto de circulación y hasta puedes deducir parte del mantenimiento como gasto. Por eso los eventos de autos americanos se llenaron de las mismas pickups grises de leasing. Y muchos dueños presumen que aman la forma de vida americana, reduciéndola a una visión estrecha de botas vaqueras, barbacoas y armas. No, no te gustan los autos americanos. Te gustan las ventajas fiscales. Tercero, los entusiastas. Gente como yo, aman estos autos, buscan cosas raras y únicas y pagan el precio completo. Mustang V8, Corvettes, Challengers, Cadillac D-Series, pero siguen siendo raros. El último grupo es el mercado comercial, servicios de emergencia, por ejemplo. En los 80, la policía de Rotterdam usó Chevrolet Suburbans, y en un continente de autos pequeños, esas bestias imponían de verdad. Hasta finales de los 2000, también se usaron Chevrolet Express como ambulancias. Y hoy algunas funerarias usan Cadillacs y Lincolns como coches fúnebres. De hecho, la mayoría de los Cadillacs recientes que veo, casi siempre son un coche fúnebre. Y con esto cerramos este vistazo a la percepción europea de los autos americanos. Aquí muchos compran con la cartera, no con el corazón. Es un tema de dinero, en algunos países, los autos americanos modernos están en tal desventaja de precio que quedan fuera del mercado. No son competitivos ni una primera opción. Así que tienes que ser un tipo muy especial de entusiasta o estar medio loco si quieres un auto que venga de Estados Unidos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Todos los días subimos un nuevo video sobre los mejores autos de la historia automotriz. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.